La mente, vamos por acá, son los límites. A ver, ¿qué límites tiene el retroperitoneo? Principalmente, miren, superiores, ¿qué cosa va a ser? El diafragma. Diafragma, superiores, inferiores, pongo yo el promontorio, es decir, la última vértebra lumbar, el borde anterior y superior de la última vértebra lumbar. Ese es el promontorio. Hacia los lados, las crestas ciliacas. Por delante va a ser el peritoneo parietal posterior. Entonces, ¿qué vamos a tener? Todas estas estructuras que están pegadas a la pared posterior. ¿Está claro? Y estas estructuras las vamos a dividir en dos secciones. ¿Cuáles son? Algunos libros lo llaman dorso lumbar medial y lateral. Otros lo llaman como retroperitoneal medial y lateral. Empezaremos por el medial. En el medial, ¿qué vamos a encontrar? Arteria. ¿Qué arteria? La aorta. La vena. ¿Qué vena? La cava inferior. Cadena simpática. Es decir, cadena simpática abdominal, donde está parte del plexo lumbar. Los grupos linfonodales, que son numerosos, son cerca de 40 grupos linfonodales, situados a nivel de la arteria, situados a nivel del psoas, situados a nivel de la cava. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es cómo están situados. No les voy a obligar a que conozcan todos los grupos linfonodales. Eso vamos a tener dentro de la pared posterior, retroperitoneo medial. En el lateral, ¿qué tenemos en el lateral? El elemento más importante, ¿cuál es? A ver, ¿cuáles son? Son los riñones, ¿no es cierto? Vamos a hablar, pásame un riñón, sácalo. A ver, vamos a sacar. Vamos a hablar de los riñones. Aquí tenemos, vean ustedes, este es bonito, muy bonito es esto. Vamos a ver los riñones, cuál es su elemento de fijación, cómo está formado la celda renal, qué funciones de importancia tiene, quién irriga el riñón, y hablaremos de ¿qué es esto? La cápsula suprarrenal. Miren qué bonito, ahí tiene la cápsula suprarrenal, que hoy día les pregunté qué funciones tenía. ¿Quién me puede decir qué funciones tenía la cápsula suprarrenal? La cápsula tiene varias funciones. Uno, podemos hablar a nivel de la corteza, interviene en la síntesis de los mineralocorticoides, glucocorticoides. Así es. Estos son los que regulan la presión arterial. Es decir, todo el medicamento que yo tomo antihipertensivo va a actuar sobre esta glándula importante. Segundo, la zona de la médula, que vamos a ver, va a producir, como hay varias estructuras en el cuerpo humano, la adrenalina y la noradrenalina importantes. Mira qué interesante. Uno de los elementos vamos a hablar de eso. Entonces vean ustedes, vamos a hablar de esto, cómo está constituido los elementos que ingresan y salen del riñón, diferenciar cuál es derecho, cuál es izquierdo, cuál es la posición anatómica. En este caso, este va a ser el lado izquierdo. Vamos a ver por qué. Ya está, entonces vamos a hablar de eso. Y hablaremos también del ureter, que tiene una porción pelviana y una abdominal, para terminar en la vejiga. Entonces vean ustedes, tenemos una serie de elementos que vamos a ver y que en el examen yo les voy a tomar, evidentemente, o bien les tomaré arterias y venas, o bien les puedo tomar todo lo que son riñones, cada características, inervación, irrigación. ¿Está claro? Entonces eso lo vamos a hacer. Ahora acá, miren ustedes la arteria. Esta es la arteria anteocolores, esta es la arteria aorta abdominal. ¿Cuánto mide la aorta abdominal? A ver, miren ustedes, ¿desde dónde se llama aorta abdominal? Desde que atraviesa
el diafragma a nivel de T12, ¿se acuerdan ustedes? Conjuntamente con el conducto torácico que asciende y ¿quién más? El sistema ácidos, el ácido mayor. Tiene un recorrido, vean ustedes, en 20 centímetros, algunos dicen 15 a 20, para terminar aquí a nivel de L4. L4, dividiéndose en ilíacas comunes, derechas e izquierdas. Estas a su vez se dividen en dos: ilíaca externa, que es la arteria que al atravesar el ligamento inguinal se convierte en femoral, y la ilíaca interna o hipogástrica, que es la que yo voy a hablar cuando rotemos al siguiente segmento. ¿Cuál es? Pelvis. La ilíaca interna es la arteria de pelvis, la única, no hay otra. Toda la irrigación de la pelvis de por dentro. Vamos a ver, vean ustedes y reconocer que la aorta tiene una serie de ramas que la podemos clasificar, vean ustedes, en ramas, vamos a ver, ramas parietales, ramas viscerales y ramas terminales, como les he dicho. ¿Cuáles son las ramas parietales? Vamos, aquí están. ¿Quién me dice cuáles son las ramas parietales? Esta sería, pues. ¿Cuáles son estas? Si en el examen les tomo. Lumbares. Lumbares. Estas salen de los bordes laterales, van a la pared. ¿Cuántas lumbares tenemos? 4 a cada lado, 4 a cada lado, siendo las más gruesas la del lado izquierdo. Lumbares. ¿Qué más tenemos, muchachos? La sacramedia. Sacramedia, vean ustedes, sale justo en la bifurcación. Ahí está la bifurcación. Sí, doctor, es de la sacramedia. Esta arteria sale en la bifurcación de las ilíacas comunes, participa en la irrigación y cenastomosas con las sacras laterales provenientes del tronco posterior de la hipogástrica o ilíaca interna. Irriga la zona lumbar. ¿Qué otras más tenemos? Una que emite la aorta y que se va al diafragma. ¿Cómo se llama? Subfrénica. O unos les llaman diafragmática inferior. Vale también. ¿Está claro? Entonces son 3 importantes arterias parietales. Después, ¿qué tenemos? Las viscerales. Pero las viscerales, vamos a ver las que van a las vísceras y tienen una ubicación anterior, y son 3 nomás. Y son para mí las más importantes. ¿Cuáles son? El tronco celíaco. ¿Qué ramas del tronco celíaco? Vamos, déjalo. ¿Qué rama del tronco celíaco? ¿Qué más? Derecha o la pilórica. ¿Qué más? ¿Cuál es la? Tronco celíaco. La arteria hepática común, la arteria esplénica y la ¿qué da? Gástrica izquierda, hepática común y esplénica. Así es. Todas las vías les he dicho. Gástrica izquierda, hepática común y esplénica. Les he enseñado que la hepática común da 2 troncos. Una que se va al hígado, ¿cuál es? La hepática propia, que se divide en rama derecha e izquierda, y otra más gruesa, de un trayecto corto, que es la gastro, que emite 2 ramas. Las pancreatoduodenales superiores y la triploica derecha. La que más ramas da, evidentemente, la esplénica. La segunda es esta, ¿no es cierto, muchachos? La mesentérica. Aquí está la mesentérica. ¿Sale de dónde? De a nivel de L1 o L2. ¿Qué ramas da esta arteria? Ahora apliquen. Ya, da para el colon, y dije, ileocólica, cólica derecha y cólica media. ¿Da para los intestinos o no? Sí, va a dar los arcos arteriales. ¿Está claro? Sobre una base de ¿cuántos? Les dije yo, de 16, de los cuales las 6 primeras son yeyunales. Sobre eso se construye la primera, ¿y cuántos órdenes? 2 órdenes.
y sobre esa base de 10 siguientes son 4 niveles, al ilio. ¿Está claro? Pero también esta arteria contribuye a irrigar parte de vísceras supramesocólicas. Duodeno, sí, doctor. El páncreas, sí, la cabeza. ¿Qué ramas? Pancreáticas duodenales inferiores. Así es. ¿Qué más? Las pancreáticas inferiores. También va a dar. ¿Está claro? Y algunos libros describen una hepática variante, una hepática larga, una variante anatómica. Pudiendo ver. Yo encontré una vez una hepática saliendo de la mesentérica, una hepática larga, de un cadáver peruano hace varios años. Lo encontramos acá. Entonces vean ustedes, esta es la mesentérica. Pero esta arteria transita de izquierda a derecha y va a pasar por la pinza ortomesentérica. ¿Quiénes forman la pinza, doctora, ortomesentérica? Hay una pinza ahí. ¿Quiénes la forman esa pinza ortomesentérica? Pregunta de examen. Hacia arriba, mesentérica superior, así es. Tercera porción del duodeno y abajo la aorta. Ese es un punto débil de este sector porque esta pinza muchas veces compromete, ¿qué cosa? Parte de la irrigación y función de la tercera porción del duodeno. Entonces no se olviden eso, aprieta la tercera porción del duodeno. Entonces puede haber este paciente viene con dolores. ¿Por qué? Porque ha tenido un problema a este nivel. Entonces tenemos la mesentérica. La otra que tenemos que ver, que también es llamada visceral anterior, es la que estoy señalando acá. ¿Qué es esto? Esta es la mesentérica inferior, vean ustedes. ¿Qué rama da? La cólica izquierda, las sigmoideas y la rectal, que les he enseñado acá bien claro cuál es la rectal, cuál es la sigmoideas. ¿Cuántas son las sigmoideas, doctores? Pueden haber 2, 3, hasta 4, siendo la última la IMA, no se olviden eso. Entonces, esa es la que participa en la anastomosis de quién, con la rectal superior, que es esta. ¿Dónde está la rectal superior? Vamos a ponerla. Entonces yo en el examen, a ver acá, eso es. Agarre acá, por favor. Agarre acá. Eso es. Miren ahí. Ahí lo tienen. Esto es entonces. Pregunta de examen. ¿Qué es esto? Hemorroidado rectal superior. Va al recto y se divide en 2 ramas, laterales y mediales. Irriga esto. Y acá está su vena, pues esta debe ser la vena rectal superior. Esa es su vena. Esta va a drenar a la mesentérica inferior. ¿Dónde está la vena mesentérica? Acá está. Entonces tenemos, muchachos, la cólica, la rama de la, ¿cómo se llama? De lo que es mesentérica inferior. Por eso les decía yo, si yo les tomo aquí es mesentérica inferior, ¿no es cierto? Si les tomo aquí, esto es cólica izquierda, y si les tomo aquí, este es el tronco de las sigmoideas. Acuérdense de eso, no contesten así nomás por contestar. Entonces tenemos esas características importantes de estas arterias. Esas 3 son llamadas viscerales anteriores. Las laterales, a ver, las laterales, ¿cuáles son? Hablen. ¿Ah? Renales, a ver, ¿dónde están las renales acá? ¿Acá hay renales o no? ¿Acá hay renales o no? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ya, renales entonces. Aquí tenemos. No, acá no hay. Aquí también, vean. Entonces, vean ustedes, vamos a tener las renales. ¿Qué más vamos a tener? Vamos. Vamos a tener, ¿qué cosa? Aquí están las renales, ¿ven? Estas son las renales. Este es renal. Aquí hay una renal. ¿Tienen color? Esta es la renal del lado izquierdo. Píntelo, doctora. Renales.
Y hoy día vamos a hablar de estas renales. No pinta, no. Acuérdense que la renal izquierda tiene una implantación mucho más alta que la renal derecha. ¿Por qué? Por la presencia. Así es, el hígado desplaza muchas veces las estructuras vasculares en el lado derecho. Segundo, la arteria gonadal. En este caso, la gonadal sale inmediatamente por debajo de la ¿qué? De las renales. En el caso de hombres, la espermática y la ovárica en la mujer. Y la tercera va la cápsula suprarrenal y se va a llamar capsular media. Va directamente de la aorta a lo que es a la glándula suprarrenal. Entonces vean ustedes, eso es el recorrido que quiero que sepan. Miren ustedes que hace la aorta en este sentido. Luego tenemos esta estructura de acá, ¿cómo se llama? Esta es la cava inferior. ¿Cómo se sitúa con respecto a la arteria aorta? Siempre a la derecha, vean ustedes. Esta arteria se inicia y se forma en L5. Aquí se forma en L5 de la confluencia de las ilíacas comunes, derecha e izquierda. En su trayecto ascendente recibe tributarias. Algunos libros le llaman afluentes. ¿Cuáles son? A ver, hablaste de gonadales, ya, hablemos de gonadales. ¿Qué gonadales son? ¿Qué gonadales son? Derecha nada más, Dios tiene que saber. Derecha. La gonadal derecha va a la cava, la izquierda no, a la renal izquierda. ¿Está claro? Otra que va a la renal izquierda, pregunta del examen, la capsular media. ¿A dónde va? Del lado, ¿cuántas capsulares medias hay? Dos para cada riñón y para cada cápsula suprarrenal. Pero la capsular media del lado izquierdo, ¿a dónde va? A la renal izquierda. Preguntas de examen. Y la capsular media del lado derecho, ¿a dónde va? ¿De dónde viene? ¿A qué? A la vena cava inferior. ¿Ven ustedes? Entonces, dos cosas muy diferentes. Por eso yo siempre les he dicho, ¿cuántas gonadales hay? 2. ¿Cuántas capsulares medias hay? 2. Superiores, 2, todos son 2. ¿Qué más? Tenemos las suprahepáticas. ¿Cuántas son las suprahepáticas? 3. Las suprahepáticas van a la cava directamente. Otro tributario. ¿Qué otras tributarias tenemos? La vena sufrénica, que acompaña a la arteria del mismo nombre. ¿Qué otras tributarias tenemos? Ya lo dije al iniciar. Si en el examen les tomo esto, ¿ven ustedes? Aquí tienen dos cosas. ¿Qué es esto? Vena renal de qué? Derecha y vena renal izquierda. ¿Por qué la vena renal derecha tiene mayor recorrido? Pregunta del examen. Porque se encuentra a la derecha del lecho renal. La arteria renal del lado izquierdo es más corta. La arteria renal del lado derecho es más larga. Mide 7, la otra mide 5. La vena renal del lado derecho es más corta. ¿Mide cuánto? Mide 5. La vena renal del lado izquierdo es más larga porque tiene que recorrer y siempre pasa por delante. Acuérdense, relaciones importantes. La vena es anterior, va a pasar por delante. Entonces tenemos, muchachos, esto es entonces la cava. ¿Qué otras ramas da? ¿Qué otras tributarias tiene la cava? Están acá mirándome. Las venas LUM, ahí tienen las lumbares. Dame un color azul. Estas son las venas lumbares, vean ustedes. ¿Qué son? Vean ustedes, ahí están las lumbares, miren. Quiero que las vean, ahí está, miren. Lumbares. Ahí tienen las lumbares. Entonces, ¿cuántas lumbares hay? 4 también. Hay 4 lumbares. ¿Está claro? Entonces tenemos 4 venas lumbares. Entonces tenemos características importantes. 2, nunca me confundan, muchachos. Vamos a ver acá la pinza. ¿Qué es esto para ustedes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es porta.
Este es porta. Y si yo les pregunto 4 tributarias, ¿qué me dirían? Las 2 gástricas derechas, bueno, izquierdas, la cística y la pancreatolera. No hay más tributarias o afluentes. ¿Está claro, muchachos? Siempre les he dicho, así les voy a tomar. Aquí tienen ustedes la vena, ¿qué? Mesentérica superior. Miren, ¿está claro o no? ¿Esto qué cosa es? Vena esplénica. Esto es mesentérica inferior. Entonces, si yo la agarro acá, ¿qué es esto, doctor? Esplénica. 3 tributarios. Hablen. 3 tributarios. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? Piensen un ratito. Tributarias. Ah, doctor, me imagino que las tributarias de la esplénica van a adoptar el mismo nombre de la arteria esplénica a la que la vas a continuar. Entonces vamos a tener la vena pancreática dorsal, la vena pancreática magna, las venas pancreáticas superiores, las venas de los vasos cortos. ¿Ven? Así tienen que dar una idea. Si yo les digo acá, esta es la vena mesentérica inferior, ¿qué tributaria recibe? Va a recibir, recoge la sangre que va al colon izquierdo y que acompañan a las cólicas izquierdas, a las sigmoideas y a las rectales. Entonces va a dar, ¿cuáles serían las tributarias? Vena cólica izquierda. Así tienen que poner vena cólica izquierda, venas sigmoideas y vena hemorroidal o rectal superior. Entonces esa es la idea que quiero que llegue. Se pone el tronco cuando yo les diga formantes. Si yo agarro acá en el examen y amarro acá o pongo alfiler acá, esto es vena porta. La siguiente pregunta pongo formantes, pues. Ah, sí, son formantes, doctor. La confluencia de 2 grandes troncos, la mesentérica superior más la unión del tronco espleno-mesaraico o la unión de la mesentérica inferior con la esplénica. Van a formar la vena porta. Por eso siempre he dicho, una cosa es formante, otra cosa es tributaria. Entonces eso detrás no es tronco, o sea, sino es solamente la mesentérica inferior. Así, esto es mesentérica inferior. Arriba. Lo que sigue. Esto. Un poquito más a la derecha. Esto. Eso. Esto es vena esplénica. Esta es esplénica. No. Esta esplénica va a recibir el drenaje ¿a quién? ¿A quién? A la mesentérica inferior. ¿Está claro? Entonces, estas dos con la mesentérica superior van a formar, ¿qué cosa entonces? La vena porta. Hay una enfermedad que se llama hipertensión portal, cuando aumenta la presión de esta vena. ¿Y a dónde va a ir esa presión? Va a ir a través de todas las venas que va a dar, recoger sangre. Se va entonces prácticamente la porta recoge sangre ¿de quién? Doctor, ¿del colon izquierdo? Sí. ¿Del colon derecho? Sí. ¿Del páncreas? Sí. ¿Del vaso? Sí. ¿Es cierto? Y va a recoger a través de sus tributarias, ¿de dónde? Del cardias, parte del estómago. Por eso cuando hay hipertensión portal, imagínense que aumente la presión de estas venas, va a regurgitar y va a regresar esa presión a colitas. Y van a ver una persona, mayormente en el alcohólico crónico, el que toma licor todos los días, tiene el signo de la medusa, tiene en la cara, en la pared abdominal, tiene todas las venas como varicosas en el abdomen. Pero lo que es peor es que también esa hipertensión se va ¿a dónde? Al esófago. ¿Por qué? Porque las tributarias, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Las gástricas derechas e izquierdas. Va a ir esa presión ¿a dónde? Al esófago, porque ahí vienen de las cardioesofágicas. Y va a producir varices esofágicas. O sea que la persona con alcoholismo crónico va a tener sangrado esofágico de difícil control. Entonces, qué interesante. Esto es la cava, muchachos. La cava forma parte ¿de quién? Del ingreso a la transcavidad de los epiplones. ¿No es cierto? Lo que se llama, ¿cómo se llama? El hiato de
O sea que yo agarraré, pues agarro acá, perdón, y yo meto un palito acá, pues acá para todo, pa. Hiato de Whitlow, ingreso de la transcavidad de los epiplones, límites, anterior, pedículo hepático, posterior, cava, superior, hígado, inferior, pílori, primera porción duodénal. ¿Está claro, muchachos? Esto es así. Entonces tenemos esas características ahí. Miren qué interesante es la cava. Entonces, seguimos. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Les hablé al inicial. Vamos a tener los grupos linfonodales. Son numerosos. Los libros refieren de 40 a 50 grupos, pero todos van a iniciarse alrededor de la aorta. Se van a llamar paraórticos. Los grupos linfonodales son paraórticos. Estos paraórticos se dividen en dos sectores. Paraórticos lateral izquierdo, paraórticos lateral derecho. Tenemos también otro grupo que están detrás de la aorta. ¿Cómo se llaman? Preaórticos, detrás. Acuérdense que los grupos linfonodales son importantes en este sector porque a este nivel se origina el conducto torácico. ¿A qué nivel se origina el conducto torácico que lleva la linfa a todo el sector? L3, L4, retroperitoneal. Va a ascender ¿hacia dónde? Al ángulo yugulo-subclavio del lado izquierdo. Hay dos grandes grupos linfonodos, dos conductos linfáticos. La gran vena linfática y el conducto torácico. El conducto torácico recoge toda la linfa de miembros inferiores, de todos los miembros inferiores, de la zona pelviana, vean ustedes, de todo el hemitórax del lado izquierdo, y lo va a llevar ¿a dónde? Al ángulo yugulo-subclavio. La gran vena linfática no, la gran vena linfática solo recoge el linfonodo de la mitad derecha de mi cabeza, la mitad de todo el miembro superior derecho y la mitad de mi cuello. Miren, pregunta de examen, la gran vena linfática, ¿de dónde drena los grupos linfonodales? Todo el miembro superior derecho, mitad del cuello derecho y la mitad de mi cabeza. El resto son del conducto torácico. Entonces tenemos acá un grupo linfonodal muy importante. Tercero, la cadena simpática, que siempre les he dicho yo y hay que reconocer, eso les voy a tomar. ¿Qué tenemos acá? Las ramas del plexo lumbar. El plexo lumbar, ¿cuáles son? A ver, uno, amarillo. ¿Hay amarillo o no? Esto, empezamos con el hilo hipogástrico. L1, L2, ahí está, píntalo. Ya, naranja. Pinte, doctorcita. Tampoco. ¿Quién tiene ahí, muchachos? ¿Quién tiene? A ver, ¿tienes colores? Doctor, carajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes son también de la mesa 2? ¿De la mesa 2? ¿De qué mesa son ustedes? A ver, el grupo ASO, que es como aquí la deuda. Todos son de la mesa. Ay, yo, no, pues tú eres acá, el delegado. Mañana es el examen. Lo voy a hacer bien sencillo ya. Ya, por lo menos para que levanten nota. Algunos ya están ahogándose, están con la mano arriba ahí. Mañana se decide la suerte de todo. Mañana se decide. Mañana se decide. Ya le dije y voy a hablar con el delegado, ya ha puesto las fechas. El examen es 7 mañana, el 7 es abdomen. El otro sábado, creo que cae 15, va a ser de pelvis. El lunes 17 van a revisar el examen de pelvis. Ya saco los promedios. El lunes 17 los que deseen presentan las maquetas y o órganos. El lunes 17. Es el único día, no hay otro día. Ese día me van a formar todos y uno por uno los voy a llamar. Y me van a decir en qué punto quieren que se les ponga, en qué examen.
teoría o práctica de cuello, de miembro superior, ya ustedes tienen que saber ya cuáles están mal. Y sobre eso les aumento y se saca el nuevo promedio. Eso va a ser el lunes. Y el lunes ya, el martes publico, vamos a ver quiénes van a tener el derecho a dar examen. L1, L2. Luego sigue Inguinal, acá está, pinte doctorcita, está roto. Este es el L1 y L2 también. Estos dos son importantes, píntelo, porque van a dar inervación a los músculos de la pared abdominal, transverso, oblicuo mayor y oblicuo menor. Luego tenemos el que cabalga, el psoas. ¿Dónde está ese que cabalga? ¿Cuál será acá? A ver, vamos a ver acá. ¿Cuál cabalga el psoas? Acá hay uno que vamos a ver acá, que tanto han manipulado que se ha roto. A ver acá. Este debe ser, pinte, génito, crural o femoral. ¿Le puedo tomar este nervio? ¿Hacia dónde va? A ver. Abajo les pongo, identifique la estructura, ese génito femoral abajo. Diré, ¿a dónde va? ¿A qué territorio va a dar inervación? ¿A dónde va? En el hombre, cordón espermático, por fuera, no ingresa adentro. ¿Ya? Y va a los testes, a los testículos, al escroto, en la mujer a los labios mayores. Este es el génito femoral. Este de acá, este es el fémoro cutáneo lateral, es la otra rama que tiene el plexo lumbar. Este va entre las escotaduras de las espinas ilíacas, anterosuperiores y anterosuperiores inferiores, y da inervación a la piel de la cara lateral del muslo. La razón de ser este plexo es este es el nervio femoral o crural. Origen radicular. L2 hasta pongan raya L4. Ahí lo tienen el crural. Eso tienen que saber. Si les pongo aquí, ¿qué cosa es esto? Psoas. El psoas mayor. Si les pongo aquí, ¿qué es esto? Ilíaco. ¿No es cierto? Si les pongo aquí, ¿qué es esto? Cuadrado lumbar. ¿Ven? Entonces ya tienen ustedes esas estructuras importantes dentro de lo que es el retroperitoneo. Vamos a hablar, ahora sí, quiero hablarles de este órgano importantísimo que se llama riñones. Siempre cuando uno habla de un órgano, tenemos que hablar de las funciones. A ver, vamos. Funciones. ¿Ah? Ya. Lo más importante, equilibrio del pH, ácido alcalino. Equilibrio del pH normal. Sin eso yo no puedo vivir. Hay un pH neutro. 2. Elimina sustancias nocivas que están en la sangre y que lo elimina con la orina. Creatinina, amoníaco, que son nocivos para mi sangre. Tercero, sintetiza la eritropoyetina. Es necesario para la maduración de los glóbulos rojos. Es por eso que cuando se llega a la insuficiencia renal, el paciente tiene una anemia refractaria a todo tratamiento. El que tiene insuficiencia renal o padece de los riñones está con un cuadro de anemia bajo, 8, 7, 6. Por más que le dé fierro, le dé complejo B, no va a subir, porque el riñón ya no elabora la eritropoyetina. ¿Qué otra función tiene? Filtra sustancias del desecho. Todas las sustancias. Entonces, ¿es compatible con la vida? ¿Yo puedo vivir sin riñones? No, lamentablemente no. Cuando falla el riñón, ya se llega a la insuficiencia tarde o temprano. Ya te llegas y vas a hacer ¿qué cosa? Si no es candidato a trasplante, vas a tener candidato a lo que se llama diálisis. Y es lo más esclavizante la diálisis. ¿Han visto un paciente con diálisis ustedes? 3 veces por semana parece una máquina para que le saquen sangre. Esa sangre va a estar, la limpian, la filtran y la vuelven al paciente. Se vuelve esclavo hasta que no consiga un riñón. Ahora, el riñón, muchachos, tiene la forma, dicen uno, de un frijol.
tiene medidas básicas que tiene que saber. 12 por 6 por 4. Ah, doctor, 12 longitud, 6 transverso, 4 antero-posterior. Tiene dos caras. La primera es una cara convexa o no. Y esta otra cara plana. Por eso entonces vamos a ver. Ah, plana. Tiene una convexidad, concavidad y convexidad hacia adentro, donde vamos a ver el qué, el pedículo y el hilio renal. Pero los riñones tienen una característica. ¿Hay pizarra acá o no? Grandazo por aquí. Pucha, mira lo que me han dejado acá. ¿Cómo me hacen eso, pues? Miren. A ver, lo primero que tienen que saber. ¿Los dos están en el mismo nivel? No. No. ¿Quién está más alto? ¿Ah? Izquierdo. 2. Tenemos que la cápsula suprarrenal. Voy a tener ¿qué cosa? Ustedes renal. Una cosa es colaterales y otra cosa es terminal. Vamos a tener acá, ¿cómo se llamaría esta? Renal del lado derecho. Luego tengo la renal del lado izquierdo. Ahora vamos a hablar de eso. Luego tengo la cava. Siempre por delante. Listo. Está situado a 2.5 centímetros del polo superior de la línea media. Se acerca a 2.5 y se aleja 7.5 centímetros. Ah, doctor, ¿eso qué significa? ¿Dónde está un riñón acá? ¿Dónde hay acá? ¿Qué significa, muchachos? ¿Qué riñón sería esto? A ver si les toman el examen. Este es izquierdo. Es izquierdo. ¿Qué significa? Que el polo superior se acerca a 2.5 y el polo inferior se aleja a 7.5. ¿Está claro? Pero ya tengo ese eje, el eje vertical. ¿Qué me falta? El eje horizontal. ¿Qué me falta? El vertical. Ah, doctor, pero es diferente, ¿no es cierto? Aquí, ¿desde dónde va a ir? Ah, ¿de dónde va a ir? ¿Está más bajo o no? Sí, va a ir entonces desde T12 hasta L3. ¿Este está más alto? Sí, doctor. ¿De dónde va a ir? De T11 a L2. Listo, pregunta del examen. Se aleja 2.5. ¿Cómo sería? Esto sería así. ¿No es cierto? 2.5 superior y 7.5 inferior. Está rotado hacia afuera. El izquierdo, el izquierdo va desde T11 a L2, está más alto. ¿Y el derecho de qué? De T12 más bajo a L3. Riñón del lado derecho. Aquí, ¿qué tengo? La cresta. El riñón está ubicado en una celda que yo le llamo celda renal, que tiene dos hojas y esas hojas parten de aquí. Uno, este se llama la fascia perirrenal, miren dónde va. Hace esto, bordea y se va al diafragma. 2, la fascia retrorrenal, va esto, va por detrás, bordea y se va y se unen al diafragma. Esto se va a llamar, pregunta de examen, fascia perirrenal. Esta fascia perirrenal tiene dos hojas. Una hoja que está aquí, que le voy a llamar prerrenal. Y otra hoja que está aquí, que se llama retrorrenal. Entonces yo le pregunto, ¿cómo está constituida la fascia perirrenal? Por dos hojas, la pre y la retrorrenal. ¿Dónde se fijan? En la cresta. ¿Unidas? No, es el defecto, están separadas.
La fascia posterior es la más gruesa y algunos libros la llaman la fascia de Zuckerman, la más gruesa. Pero ahí no queda todo. La celda renal vamos a tener, ¿qué es esto? La pared posterior. Pásame por favor, ahí hay un plumón. Vamos a tener dos tipos de grasa de condensación que les voy a preguntar. Una que está ubicada acá, para que no se... acá. Esa se llama la grasa perirenal. Y otra que es la más grande, la pararrenal de Geronta. Entonces pongan eso. Hoy día esa es la celda renal. Esto se llamaría la grasa perirenal. ¿Y esto cómo se llamaría? La grasa pararrenal de Geronta. Ah, qué interesante. Entonces, ¿cómo está constituida la celda renal, muchachos? ¿Qué mantiene al riñón en su posición? Las dos hojas de la fascia perirenal. Una que es prerenal, que va por delante, va de la cresta ilíaca, va por delante el pedículo renal y se fija al diafragma. Y la otra hoja es la retrorenal, que va de la cresta por detrás del riñón y se fija acá en el diafragma. Es la de Zuckerman. Dentro de ella es una fase de condensación muy pequeña. Y esta sí, esta es más importante. Si yo bajo bruscamente de peso, se consume la grasa. Acuérdense, la grasa se consume. ¿Y qué va a pasar? El riñón cae, se descuelga y eso se llama tosis. Tosis renal. Si yo bajo bruscamente de peso, el lecho donde está el riñón se consume esta grasa. Cae. ¿Y qué va a pasar con las arterias? ¿Qué hacen? Se acodan. ¿No es cierto? Hacen esto. Va a jalarlo y va a producir, ¿qué va a producir? Una hipertensión arterial. Bien, qué interesante. Ahora, la distancia del riñón en el lado derecho es diferente. Esto va a estar, vean ustedes, a 3 centímetros en promedio. Esta distancia es de 5 centímetros de la cresta. Pregunta de examen. Entonces, la celda renal, muchachos, los riñones tienen un eje. ¿Cuál es el eje? 2.5, el polo superior de la línea media, 7.5 de la línea media. Y acá, T12, L3, más de T11, L2. ¿Está claro? Esta es celda renal. Entonces, no se olviden. Fascia perirenal con sus dos hojas y la grasa de contención. Ahora, la irrigación. Otra cosa que quiero que sepan, la disposición del pedículo renal. Doctor, la disposición es diferente. Este es el riñón. ¿Qué riñón es este? Izquierdo, riñón derecho. En los dos, la vena renal está es anterior, vena está adelante, disposición. ¿Qué sigue? La arteria renal en el derecho está detrás. Aquí está detrás y arriba. Y tercero, la perirenal está detrás y abajo. Esa es la disposición que tienen que saber. Seguimos. El riñón va a tener entonces detrás de todos, ¿qué cosa es? La pelvis y el uréter renal. ¿A dónde va eso? La vejiga. A la vejiga. En un triángulo que se llama triángulo vesical, que va a estar constituido por los orificios de los uréteres derechos e izquierdos y el esfínter interno de la vejiga. Arterias colaterales de la renal, 1. De aquí va a salir capsular inferior. Si hay una capsular inferior, debe haber una media. La media sale directamente de la aorta. Y la superior va a salir de la diafragmática inferior. Pongo nombre. Esta se llama capsular inferior. ¿De dónde sale? De la arteria renal. Colateral.
capsular media, ¿de dónde sale? De la aorta directamente, como les he dicho. Algunos libros le llaman glandular. Y por último, la capsular superior sale de la diafragmática inferior. Y esta sale de la aorta. Irrigación. ¿Qué otra rama va a tener la renal? Va a bordear y hacer esto. Va a ir al tercio superior del uréter y va a recibir el nombre de pielouretéricas. Pielouretéricas. Para el tercio superior del riñón, perdón, del uréter. El uréter mide en promedio 25 centímetros hasta que llega a la vejiga. Lo voy a dividir en 3 tercios. Pregunta de examen. El tercio superior es irrigado por la pielouretérica de la renal. El tercio medio por la gonadal. Si es hombre, espermática, si es mujer, ovárica. Y la inferior, ya cuando llega a la vejiga, por la vesical superior, que es del hipogástrica o ilíaca interna. Irrigación del uréter. ¿Qué otra rama va a dar la renal? Va a dar una rama que bordea y se va al sector de la grasa, y recibe el nombre de cápsula adiposa. Entonces, muchachos, cuando yo diga colaterales de la arteria renal, son 3. ¿Cuáles son? Capsular inferior, pielouretéricas para el tercio superior del uréter, y la cápsula adiposa para la grasa de contención retrorrenal. Otra cosa es las finales. Las finales van a ser llamadas, no siempre me han preguntado, de 2 características: prepiélicas y retropiélicas. Doctor, ¿y cómo diferencio esas? A ver acá. La prepiélica es la más gruesa de todas y se va a dividir en la segmentación que va a dar el riñón. Muchachos, el riñón, voy a ponerlo acá, en su cara anterior va a dar 4 segmentos en número romano. Apical. Apical. Polar. 2, antero superior. 4, anteromedial. Polar. 3, Polar inferior. polar inferior o inferior. Ah, bien, qué interesante. Dame un color. Ya este de acá. Aquí donde estaría, porque yo les voy a tomar la segmentación. Posición anatómica. Es esta. Este es izquierdo. Vena renal izquierda. Así acostumbren. Arteria renal. Y la pelvis renal. Uréter. Entonces esto va a ser 1, 2, 4. ¿Este qué sería? Apical. Así lo voy a tomar. No lo voy a poner el nombre, lo voy a poner el alfiler. Y va a ser un riñón que esté destruido para que fallen, pues. 2, antero superior. 4, 3. Polar inferior. Esto le doy vuelta. O sea que el 1 se proyecta por acá. Y sigue siendo ¿qué cosa? 1 acá. Apical. Apical. Este le sigo dando vuelta. ¿Qué es esto? Es el 3. ¿Y qué me queda, muchachos? 4 posterior. Que es el 5. 5. El posterior. ¿Por qué les hago esto? Porque lamentablemente para nosotros las prepiélicas y retropiélicas va a dar las siguientes ramas. Una cosa es colateral, miren, va a dar esto. Las prepiélicas, supongamos que esta es prepiélica, va a dar arteria apical, 2, antero superior, 3, anteromedial, 4, de la madurez. O sea, doctor, la prepiélica se divide en los segmentos. Supongamos que en verde lo voy a hacer la retropiélica, va a ir atrás. Vamos a ponerla acá. Supongamos que aquí está la cara posterior. ¿De qué? Del riñón izquierdo. ¿Cómo se llamaría esta? Apical. Apical. ¿Cómo se llamaría esta? Polar inferior. Polar inferior. ¿Qué queda acá? Posterior. Posterior. Supongamos que viene por acá.
La retropiélica. La retropiélica va a ser esta, va a dar una rama que va a ir acá y va a dar una rama que va a ir acá. Va a dar dos ramas, polar superior y Posterior. la posterior. En cambio, la prepiélica va a dar 4. ¿Está claro? Y es la más gruesa. Esas son ramas finales. Son ramas finales. El drenaje venoso es al revés. Las venas gonadales, eso es lo que le he repetido hoy día. La gonadal, acuérdense, ¿cuántas gonadales hay? 2, pues. ¿No es cierto? 2. Una que sale de aquí y la otra que sale de aquí. La gonadal del lado derecho, ¿a dónde va? Directamente a la cava. La gonadal del lado izquierdo, ¿a dónde va? De la A la vena renal izquierda, la gonadal izquierda. ¿Qué otras venas van a la renal izquierda? La vena capsular, ¿qué? Media. Vena capsular media también va a ir ¿a dónde? A la renal. Pregunta del examen. Pero, ¿cuántas venas capsulares hay? 2. Pues. ¿Qué van a la renal izquierda? 2 grandes venas. La gonadal del lado izquierdo, o sea, espermática izquierda o ovárica izquierda. ¿A dónde van? A la renal izquierda. ¿Y qué otras van a la renal izquierda? La capsular o glandular media. Del lado izquierdo van a la renal izquierda. El resto va a la cava. No se olviden de eso. Ah, qué interesante. Entonces, ahí tienen, muchachos, qué cosa les voy a tomar. Vamos por acá. Me ha faltado pizarra. No sé. ¿Quién me ha puesto esa pizarra? ¿Usted, doctor? ¿Me ha puesto esa pizarra? ¿Cómo es posible que me den esa pizarra? Para pelvis, sí. Para pelvis. Allá, para pelvis me voy a las 3, ¿no? Ahí la pizarra se queda ahí. Vean, muchachos, esto les voy a tomar. A ver, otro. Pásame otro. A ver, muchachos. A ver acá. ¿Qué es? ¿Derecho o izquierdo? A ver, vamos. Lo primero que tengo que ver, ¿dónde está la pelvis? Acá está. ¿Qué es esto? Este está atrás. Esto es derecho. ¿Qué es esto? La Vena renal. Acostúmbrense, derecha. Porque si ustedes ponen vena renal, lo van a corregir 0. Tienen que identificar. Es derecha, izquierda. La arteria, derecha, izquierda. Aquí tienen las prepiélicas. Vean ustedes, ¿qué les dije yo? La prepiélica es la más gruesa. ¿Cuál sería acá la prepiélica? Hable. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es? Esta, ¿no es cierto? ¿Tienen alfileres o no? ¿Tienen alfileres acá o no? Ahí está. ¿Dónde? Gracias, doctor. Ya. Esta entonces, pregunta de examen. Ah, doctor, esa es la prepiélica. Le puedo preguntar en el examen. ¿Qué es eso? Prepiélica, doctor. Ramas. Apical, anterosuperior, anteromedial. Así es. Y si les pongo acá en el examen, ah, doctor, les voy a poner acá. ¿Qué es esto de acá? Retro. Es la, perdón, esta es la retropiélica. ¿Qué rama va a dar? La posterior y una apical del polo superior. Listo, entonces ahí tienen ustedes. Entonces esa es la idea, pero estas son ramas finales. Ahora, si yo sigo, no sería matarlos a ustedes, yo sigo dividiendo las prepiélicas y las retropiélicas, lamentablemente son terminales. ¿Qué significa? Que cada una va a ir un segmento. La gradiente de anastomosis entre segmento y segmento es mala. Por eso cuando falla el riñón, la insuficiencia se instala. No hay nada que hacer. ¿Qué puede dar una insuficiencia renal, muchachos? Una infección puede ser, la insuficiencia renal puede ser de 3 tipos. Renal, prerrenal y posrenal. Renal es cuando se instala por presencia de cálculos, piedras. Prerrenal por la presencia de ¿qué? De infecciones vesicales, una infección urinaria maltratada. Hay personas que no se... Las mujeres tienen infección mucho más que el hombre, constantemente, y más y cuando se embarazan. La infección, entonces, ¿qué pasa? Lo dejan pasar por alto, las infecciones, y el germen asciende por el uréter y va a lesionar tarde o temprano el riñón con una pielonefritis. Y postrenal, eso se llama, ¿por qué? Porque lamentablemente nací yo con 2 pelvis. Nací con 2 pelvis, un riñón en herradura, una malformación congénita. Sucede, hay personas que tienen 2 uréteres. ¿Y eso es bueno o no? No, pues porque hay
hay más de 100% que una infección compromete el riñón porque tiene dos vías. Sucede. Entonces vean ustedes, esa es la característica. Ahora, si yo veo los riñones, a ver dónde hay el riñón acá por dentro, aquí está. El riñón se divide en una corteza y una zona medular. Voy a tener lo que se llama las pirámides de Malpighi. Ahí están las pirámides de Malpighi. Entre pirámide y pirámide dame un color, un color que tenga. Entre pirámide y pirámide voy a tener las columnas de Bertin. Pregunta de examen. La proyección de la pirámide me va a dar lo que yo llamo la papila renal. Miren ustedes, ahí tienen dame un alfiler. Esto es una papila renal. Papila renal, dame un alfiler. Alfileres. Acá vamos a sacar este alfiler. Esto es papila renal. Y cada papila me va a dar 3 cálices menores. Y cada cálice, cada cálice, tres cálices menores me forman una cálice mayor. Acá. Miren, aquí tengo una cálice menor. Y aquí está la cálice mayor. ¿Cuántas cálices mayores tiene en promedio un riñón? 3 a 4. ¿Cuántas cálices menores tiene un riñón? 3 por cada mayor. ¿Cuántos serían? 3 por 4? 12. 12 en promedio. 12 en promedio. Luego tengo lo que es la pelvis renal. Pelvis renal. Este es pelvis renal. Pelvis renal. Listo, ya. Capacidad de la pelvis renal, 50 a 60 centímetros cúbicos. Pelvis renal. Entonces vean ustedes, esto es la parte medular, esto acá ya es corteza. Corteza. Aquí está lo que en fisiología van a ver cuando pasen anatomía, fisiología. Van a ver el glomérulo, los túbulos contorneados, aquí les van a explicar, están en la corteza. Entonces vean ustedes, esto es la parte de la zona medular y corteza de lo que es los riñones. Otro riñón que tengan, a ver, acá por ejemplo, miren acá. ¿Cuántas cálices mayores hay? 3. 3. Cada cálice es mayor. ¿Qué cosa tiene? ¿Dónde están los alfileres? Ahí está, doctora. Pucha, me acordar para... Vean ustedes, cada cálice mayor tiene 3 cálices menores. ¿Y de dónde se originan los cálices menores? De la papila renal. ¿Y de dónde se forma la papila? De la pirámide de Malpighi, de las pirámides de Malpighi. Entonces ahí tenemos, muchachos, las cálices mayores. Esos son mayores. Si yo sigo acá, vean ustedes, disecando, van a ver 3 pequeñas cálices menores. Qué interesante, ¿eh? Interesante es esto, ¿ven? Ahí lo tienen. Ahora, ¿este riñón de qué lado será? A ver, Izquierdo. ¿de qué lado será? Izquierdo. Parece que me da puro izquierdo, ¿no es cierto? Este es izquierdo, ¿sí? ¿Qué es esto? Vena renal izquierda. Vena izquierda. ¿Qué sería esto si les tomo? ¿Qué es esto? Vena retroprepiélica. Vena prepiélica. ¿Qué es esto? Vena retropiélica. ¿Qué es esto? Miren qué bonito es. Miren, les he tomado. Eso ha sido, ahí está una pita. Ahí está la pita. La voy a dejar ahí para tomarle. ¿Qué es eso? Miren. Retro. ¿Qué arteria es? Retropiélica. Y dando una para la polar superior. Sí, doctor. Retropiélica. Ahí está. Estas son ramas finales. Y esta acá es la prepiélica. Miren cómo se está dividiendo ya para los segmentos. Entonces la idea es eso que quiero que lleven. La prepiélica es más ancha y se distribuye para los 4 segmentos. Y la retropiélica es más delgada y se distribuye para la cara posterior. Para 2 hasta 3 pueden ser, pero la que tiene más segmentos es la prepiélica. Y acuérdense que son terminales. ¿Qué significa? Que la gradiente de anastomosis es mala, casi no hay. Falla un segmento, llega poco a poco a la insuficiencia renal, poco a poco a la insuficiencia renal. Entonces esa es la idea que quiero que lleven. Y si yo les tomo acá,
¿Qué es esto, muchachos? ¿Esto qué cosa es? Esta es Arteria arteria renal. renal. ¿De qué lado? Izquierda. Y la siguiente pregunta sería, colaterales, vamos. Capsular inferior, piel uretéricas y cápsula adiposa. Estas son colaterales. ¿Ven? No son como la son ramas pre y retro, son ramas finales ya. Son ramas finales. ¿Está claro? Ya muchachos, ahí nos vamos a quedar, ya me cansé.